Bueno, estamos en el octavo programa de sobre viñetas ya. Hoy vamos a hablar de Superman Arriba en el cielo, una obra de Tom King y de Andy Kubert, que creo que nos gusta aquí a todos mucho, ¿no? Y vamos a hablar un poco también de Superman. Ahí estamos. Y he tenido unos invitados bastante chulos, así que vamos a presentarlos. Aquí tenemos a Ramsés Núñez. ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo Hola, estás? bien, bien. ¿Tú qué tal, Julián? Aquí de Pues aquí nuevo. estamos bien. ¿Tiene ganas de hablar del cómic, no? Sí, ya, qué ganas. Esta es una serie que a mí me tomó muy por sorpresa y que me encantó desde el momento uno que la leí hasta el final. Es increíble, pero ya iremos dándole caña. Sí, ahora damos caña. Aquí tenemos a un debutante del podcast. Aquí tenemos a Ito. ¿Qué tal, Ito? ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que me invitan a un podcast. Nunca antes había estado en uno. Así que agradecerte la invitación, Julián. Y también a mí me pilló de sorpresa este cómic. Lo encontré por la biblioteca un día y la verdad es que me encantó. Me encantó y ha sido una oportunidad perfecta para releerlo y muchas ganas de desengranarlo. Hmm. Vamos con el siguiente invitado, Lucas. Aquí nuestro director de cine favorito. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues con mucha ilusión de volver al podcast después del último podcast que hicimos de Supergirl, que la verdad que yo me lo pasé súper bien, fue muy divertido y con muchas ganas de hablar de esta otra maravilla del maestro Tom King, lo tengo por aquí, y es un cómic que a mí me gusta aún más que el de Supergirl, así que con muchas ganas de hablar de esta obra paradigmática del personaje del Hombre de Acero. Hmm. Y aquí tenemos a otro habitual del podcast, Aguado, nuestro fan de Spider-Man, nuestro hater de Dan Slott de Ahí confianza. ¿Qué es, tal, Aguado? ese soy yo. Muy bien, aquí, con ganas de hablar de un poquito de Superman ahora ya, para hacer un promo de la película sin pagar. Así que nada. Bien, antes de empezar a comentar un poco el cómic, quería, ya que tenemos la película, no la tenemos ahora mismo, la película que era en julio, ¿no? ¿Era? 11 de julio, me suena, puede 11 de ser. julio. Sí, pues hombre, yo creo que la película va a coger de aquí algo seguro, porque igual que ha cogido las cuatro estaciones, All Star, ¿no? Te va a coger seguro. Ya que tenemos, igual que el otro día hablamos un poco de la película de Supergirl, ¿no? Vamos a empezar. Ramsés, ¿tienes ganas de la película? ¿Expectativas? Sí, mucho, sobre todo porque por ahí, por los guiños de los personajes que acaban de, pues, bueno, que vimos en el tráiler y a lo largo de todos los avances que nos han dado, por ahí se ve un Linterna Verde y Uf. por ahí una Chica Halcón y son personajes que a mí me hace mucha ilusión ver en la pantalla, porque, a ver, son cómics que me vienen acompañando básicamente toda mi vida. Entonces, el verlos en una historia de Superman, esto va a ser, seguramente va a ser muy épico. Entonces, Guy Garner, te tiene feliz el peinado, el comportamiento, como hemos visto. A mí, yo tengo muchas ganas de Guy Garner, ¿eh? Sí, a ver, es una caricatura de Guy Gardner y me parece fantástico que la hagan así porque es que de verdad ver a un Guy Gardner en el cine, yo nunca me lo imaginé. No, no, la verdad que me parece increíble. Es una cosa que tú vas leyendo la JLI, vas leyendo las etapas de Green Lantern y nunca te imaginas que ese personaje va a llegar al cine, pero aquí está. Claro. Bueno, Hito, ¿tienen ganas de la película? Bueno, pues ¿Expectativas? a mí me pilló tarde el DCEU. Ya miré sus películas súper tarde y la verdad que me hizo mucha ilusión pillar este reinicio con James Gunn, un director que me encanta. Solo he visto sus Guardianes y su Escuadrón Suicida, pero la verdad que es un proyecto que me llamó la atención desde el principio. Y estoy siguiendo las novedades desde que la anunciaron en enero del 2023, creo que fue. He estado siguiéndolo a diario prácticamente y tengo muchas ganas y lo comentábamos antes detrás de cámaras, ¿no? El clip ese de 5 minutos que subieron el otro día me pareció súper chulo y creo que puede crear una película de superhéroes con mucha personalidad, que creo que es lo que hace falta hoy en día, personalidad en género, ¿no? Es que veremos, ojalá salga bien, ¿eh? Que luego estamos aquí suponiendo cosas, a lo mejor sale mal, pero bueno, yo creo que saldrá bien, viendo Hay lo que ser que viene, optimista, ¿no? Hay que ser optimista, intentarlo, al menos. yo creo que sí. Al final, otra cosa no puedo hacer, ¿no? Si la película sale mal, pues bueno, una película mala más. Pero bueno, hay que intentar disfrutar, ¿no? Hay que intentar disfrutar de primeras, ¿no? El Sí, camino que claro. viene, pues bueno, de momento parece bien, que pinta bien, ¿no? Bueno, Sí. Lucas, tú también eres un gran fan de Superman, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora con la película, con lo visto, ganas?
Hombre, es mi personaje favorito de DC y probablemente puede entrar en un top 2, top 1 a lo mejor con suerte de todos los superhéroes, así que obviamente estoy súper hypeado. En mi peli número 1 del año. Bueno, mentira, la segunda. La primera obviamente es la mía. Amar siempre quedarán cenizas. Aprovecho para hacer un poquito de Sí, dando la autopromo. promoción, tranquilo. Podéis ver el tráiler y ya está en YouTube. Muy Volviendo bueno, a muy bueno, por Superman. cierto. Gracias, gracias. Volviendo a Superman, pues es una peli que va a tratar un poco de devolver ese espíritu tradicional del personaje, esos valores clásicos, después del pifostio que montó Snyder, con perdón de todo aquel al que le gusten esas películas, no es mi caso, pero con muchísimas ganas. Además, James Gunn es un director con mucha personalidad, a mí me fascina, su música también me encanta, así que, pues eso, muchísimas ganas de ver esta película ya el 11 de junio. Bueno, Aguado, ¿tú qué opinas? ¿Qué tienes ganas? Cuenta tus sensaciones. Bueno, la verdad, una lástima que no vuelva a Zack Snyder. No, mentira, era toda una patraña. No, Aguado, se le ha cortado. Se le ha cortado. Eso sí es Se le ha cortado, tío. Le ha censurado el Snyder. Me he censurado yo por criticarlo. Bueno, mientras Aguado vuelve y esto, yo voy a decir que la verdad que tengo muchas ganas de la película. Creo que David Corenswet tiene una bota muy grande que llenar, porque creo que los Supermanes que hemos tenido antes, me refiero Christopher Reeve, así un gran Superman. Henry Cavill a mí me gusta mucho. A mí Henry Cavill como Superman me gusta mucho. Es un Superman que ha gustado a unos mucho, a otros no les ha gustado nada. Ha habido de todo tipo de reacciones con Henry Cavill, es verdad. Pero a mí en lo personal me ha gustado y creo que ha sido un gran Superman. Luego hemos tenido a Tyler, que Tyler a muchos les ha gustado. A mí personalmente no me enganchó, pero sí que hay mucho fan de Tyler también. Y creo que David tiene unas botas que llenar grandes. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, me he dejado a Brandon Routh. Lo que pasa es que a mí Brandon Routh nunca me ha gustado como Superman, entonces yo ahí... Pues bueno, no sé si esperar a Aguado o ir comenzando ya, porque Aguado ha desaparecido. O sea, Vamos tirando ya que se incorpore. sí, no, vamos tirando y ya se incorpora en medio. Bueno, vamos a empezar con una opinión general del cómic, ¿no? Y luego vamos a ir comentando cositas más puntuales, no concretas. Ramsés, comienza tú hablando del cómic. ¿Qué te parece el cómic? ¿Te gusta? A ver, de inicio para mí fue como un descubrimiento bastante interesante por la manera en la que se publicó. Yo estaba, bueno, como un poco de contexto, yo estaba acostumbrado a ir a la tienda de cómics, así a la estadounidense, en donde te encuentras las grapas y todo esto. Pero lo curioso de este cómic es que se publicó en unos tomos que se vendían solamente en Walmart. En estas tiendas de supermercado que están por todo Estados Unidos, que era como una manera de captar nuevos lectores en la línea de mientras esperas a pagar tus, el súper, etcétera. Y de pronto como que no le presté atención, pero justo empecé a ver que conforme iban avanzando los números de Superman, sobre todo, veía estas portadas y decía, pero es que esto de dónde, ok, me daba mucha curiosidad de ver la historia. Y ya mucho tiempo después vi que hicieron como todo el compilado de la historia, lo dejaron en un solo libro. Y yo no sabía que estaba, la historia era de Tom King hasta que vi el compilado y dije, ah, mira, pues con mayor razón le voy a dar una oportunidad. Y fue pasar los 6 capítulos así como agua. Y me recordó mucho algo que en su momento leí que fue el de Superman por el Mañana, de Brian Azzarello y Jim Lee. Y sobre todo Superman Batman en Enemigos Públicos, en este crossover de por allá por inicios de los 2000 que hubo. Y yo me quedé muy contento con la historia. Al principio estaba como un poco perdido porque no sabía hacia dónde iba. Y ya una vez que se termina la historia, sí fue como, wow, qué buen tomo, qué increíble historia. Los artes y todo fue una gozada de principio a fin.
Bien, Aguado, ¿estás por ahí? Que veo que has vuelto. No sé si estás hablando y si te oye. Aguado, ¿se te oye? Hola. Hola, 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 hola. Hola, Estoy hola. hablando, estoy Oye, hablando. Sí, vale, Vale, vale. vale, vale. Bueno, Aguado, lo que estabas diciendo antes de la película de Superman, se te ha cortado. Vale, sí, sí. Es que la masonería ha venido a atacarme, me han pinchado la wifi. Bueno, a ver, respondiendo a tu pregunta, ahora ya con total sinceridad, ya no dejamos las Sí. tonterías. Mm. Sí, a ver, yo la verdad que estoy bastante hypeado, sobre todo porque, como ya he mencionado en otro vídeo que no voy a decir dónde, pero ya digo que la línea de DC está bastante bastardizada en lo que es en el mundo del cine y, sobre todo, pues, hombre, que es Superman, es esperanza. Porque yo sé que llevo años desde que se estrenó de Batman, cuando salí, y dije, tío, ¿por qué no hay una peli así de Superman, sabes? O sea, una peli que digas, uff, qué ganas de ir a ver a Superman. Mm. Así que sí, sí, no, yo con el corazón en la mano por esta película. Mm. Bien, pues ahora vamos a continuar ya con el cómic. Ahora ya. Hito, cuenta un poco tu experiencia con el cómic. Has dicho antes que lo descubriste en una biblioteca, ¿no? Cuenta un poco tu Sí, experiencia y qué te ha parecido también. muy random, la verdad, sí. Me gusta pasarme por la biblioteca, ir buscando pelis, cómics y tal, y libros. Y dije, uy, Superman, arriba en el cielo. Tiene buena pinta. El dibujo mola, no sé. No sé, la verdad es que me lo leí de una sentada, sinceramente, y me gustó mucho. Yo, sobre todo, soy una persona muy visual, le doy mucha importancia al dibujo. Si un cómic no tiene buen dibujo, a mí personalmente me saca mucho. Y, por ejemplo, cosas como la... No sé si es un número, porque esto creo que no está recopilado por números, o por lo menos no es diferencia, pero la escena, o sea, la palabra escena, Mm. donde está Superman boxeando, a mí me parece la Uf, esa polla, parte me parece maravillosa, esa parte es chulísimo. maravillosa. Y a mí eso me encantaría verlo en un mundo de ficción, porque de verdad, no sé, me parece espectacular. Y el guión Sí. me gustó también, sobre todo, Mm. ¿no? Por ver cómo ese personaje tan perfecto no para de encontrarse adversidades y dificultades en todo su camino. Me gustó mucho, la verdad. Mm. Tengo aquí una lista de puntos que vamos a tratar, ¿no? Un poco los distintas. Porque el cómic al final no es una narración tan lineal, ¿no? Vamos viendo como pequeñas historias que tienen como una especie de hilo común, ¿no? Entonces ahora vamos a ir comentándolas todas, pero vamos primero con Lucas. Lucas, opinión del cómic. pues yo llevo este cómic cuando lo publica ECC, que en paz descanse ECC, la pobre. Y la verdad que, bueno, sabiendo ya que lo escribía Tom King, que es un autor que me suele gustar bastante, dentro de obras que, teniendo en cuenta, o sea, siempre tiende a trabajar en miniseries con personajes que suelen ser bastante o desconocidos o secundarios. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Mr. Milagro, Strange Adventures, Omega Men. Entonces son personajes con los que se puede permitir un poco trastocar la esencia, trastocar la continuidad del pasado, porque no tiene tanto seguimiento ni tiene tanto público. Pero aquí hablamos ya de Superman, hablamos de ligas mayores. Y francamente, aunque tiene su espíritu raro, psicológico, su profundidad, sus capas, mantiene muy bien la esencia del personaje y eso fue lo que a mí me terminó de cautivar. Porque hay muchísimo crossover, aparece, bueno, tienes a Sargento Rock, tienes a un montón de personajes así, tienes a la Liga, a Flash, pero es una historia de Superman en definitiva, a pesar de todo lo raro, a pesar de toda la y Tengo. trata de reivindicar lo que es esa figura clásica de Superman, esa figura de esperanza, de ayudar al prójimo, de salvar una vida a costa de todo, porque una vida vale tanto como la humanidad en sí misma. Y en ese sentido yo creo que Tom King entrega para la que para mí es la mejor obra de su carrera en el cómic, sinceramente. Son mayores palabras, ¿eh? Que Tom King tiene cosas. Tom King tiene obras. Tiene muchas obras top, ¿eh? Es un autor que suele hacer cosas muy top. De hecho, yo mi favorita. Complicado. Me gusta mucho los Omega Men. Me gusta mucho Mr. Milagro. No sabría decir mi favorita de todas. ¿Y Héroes en Crisis qué os parece? Me gusta. Polémica, pero me gusta. Polémica, pero me gusta. Sé que mucha gente que esto, sobre todo los fans de Wally West, no les Es que gusta esa nada. resolución es espantosa, ¿eh? La La verdad, resolución es rara. es Ahora, espantosa. yo tengo que decir que yo en ese Crisis me lo gocé de principio a fin. Un de A los mí también me generaciones de gustó Crisis. mucho. A mí no Sí, yo también me... a mí me encantó Héroes en Crisis, fue como un giro de tuerca que no me esperaba. Y ahora vamos con Aguado. Aguado,
¿Qué opinas de este cómic? Voy a ser corto y breve, por si se me peta. Sí. Bueno, pues no sé, pues una historia más, ¿no? Al gran recopilatorio de grandes obras, ¿no? Del Hombre de Acero. Tampoco tengo mucho nuevo que comentar, pero sí que creo que es un poco como una pincelada, ¿no? De todo el mito de Superman y todo lo que lo rodea el universo DC. Entonces, Ha vuelto a cortar. Joder, tío, por Aguado. No nos dejan hablar tranquilo hoy. Aguado se está condenado hoy por alguna cosa. Bueno, pues no sé. Aguado, Seguimos. Para descanse. Aguado, te queremos. Aguado, te queremos. Más Ahora se cuando perdió en la guerra. vuelvas y deja hablar. Sí. Bueno, yo voy a a contar ver, un poco estoy también. hablando, estoy hablando. Ahora, Volvió, se te oye, volvió, se te oye. volvió. Vale. Acabo rápido, soy Flash. Bueno, que básicamente que es una buena historia para cualquiera que quiera empezar a leer Superman, sobre todo porque eso, hace un buen resumen de lo que es el universo DC y sobre todo los personajes con los que interactúa Superman. Ya está, punto y final. Punto. Sí. Vale, yo tengo que decir, esta historia la descubro unas navidades de que me da por comprar un par de cómics de Navidad y me compro la Wonder Woman de Greg Rucka de 2016, no me acuerdo bien por qué, y me compré esto, porque vi la portada, Andy Kubert mola, ¿no? Tom King mola, y dije, vamos, va, no tengo nada que perder, ¿no? Tampoco creo que no estaba muy caro el tomo de CC, quiero recordar, no me acuerdo, ¿era 20 euros era? 20 euros, 19.95. Sí, y 19.95, sí. pues la edición estaba bien, y dije, pues bueno, no tengo nada que perder. Y la verdad que me gustó mucho. Me esperaba una cosa distinta porque no me esperaba esa narrativa que tiene, ¿no? Porque tiene una narrativa. No es una historia lineal. Va pegando saltos, va pegando brincos. Y al final son como. Y en la edición de CC, una cosa que no me gustaba nada es que no estaba separado como por números. Luego, porque es lo que ha dicho Ramsés, ¿no? Que era una edición muy rara en América también. Al final era una cosa. Tipo de historia, ¿no? Es como cuando sacan este tipo de cómics digitales, que luego sacan un recopilatorio físico y que se queda raro porque al final está hecho para otro formato y para otro tipo de público que no es el comprador de cómics. El tomo. Entonces, Sí, porque es una- esta edición más bien trataron de hacer una cosa como la Shonen Jump, lo que sí, hacen en Japón donde presentan los mangas. Aquí eran mm, un montón, creo que si no mal estoy eran 4 historias cortas o que les iban dando continuidad justo para engancharte de que compraras el tomo, porque eran 100 páginas de historias de Superman, que eran de 4 a 6 historias, entonces por eso es que la distribución en este caso es un poco rara, porque a pesar de que es un cómic muy breve, desde mi punto de vista, a ver, son 176 páginas, son 6 capítulos. Entonces, pero es por eso, porque más bien la historia era como un recopilado de un montón de historias y había algunas que continuaban por 2 tomos, y en este caso fueron 6 y por eso queda como rara. eso es Claro, como aquí, esa serie que hay de aquí Batman. pone, ¿Sí? Lucas, sí. aquí pone en el tomo de CC, pone publicado originalmente en forma de magazine en Superman Up in the Sky 1.6 y Superman Giant 3.13 y 15.16. Eso supongo que tendrá que ver con eso de las historias cortas, no sé. Sí, Eso tiene que No ser, sé. ¿sabéis qué historia tiene que ser eso? La historia cuando sale Clark Kent y sale Superman, como dos personas distintas, como atrapas un planeta de hielo. Mm. Yo creo que es eso, porque esa historia es tan rara que luego encima no sigue con ninguna línea. Yo creo que esa historia tiene que salir de ahí porque es muy rara esa historia concretamente, ¿eh? No sé vosotros cómo lo veis. Pero esto, entonces yo esa historia al final no la descubro de esa manera, aleatoria. Y claro, yo me encuentro con un cómic con una narrativa rara en ese sentido. Ahora tú lo termino y dije, qué preciosidad. Ese final es una maravilla, el final creo que es perfecto. Es una conclusión perfecta y lo que se necesitaba para esto, vaya. Así que vamos a empezar un poco a hablar de cosas más concretas, ¿vale? Tengo aquí en el móvil apuntados un par de temas, ¿vale? Por así decirlo, que no son con más una manera de separado, por así decirlo, los supuestos capítulos, entre comillas, ¿vale? Y las supuestas historias de dentro del cómic, ¿no? Y vamos con esto. Primero, la parte de donde va Ran, ¿no? Cuando la niña desaparece y sube a Ran y se pone el casco este en la cabeza. ¿Cómo veis esa parte? Ramsés, empiezas tú.
A ver, creo que es como una manera de poner en situación la historia. Creo que es interesante el hecho de que nos presenten así de buenas a primeras lo que es Ran, porque no es sobre todo en DC tampoco es un lugar que comúnmente lo veamos. Digo, a mí siempre que me vienen estos personajes a la mente es justamente por lo que ya habían hecho Tom King anteriormente con... se me fue el nombre, con Stranger Adventures. Sí. Y creo que a lo largo de todo Superman Up in the Sky nos va dando un montón de referencias. Entonces aquí es como visitar esta parte. A mí me dio mucho gusto como fan de DC y como fan de Superman ver reconocer cosas que no son tan comunes ver. O sea, porque yo siento que lo fácil era poner un Lex Luthor, poner un Metrópolis, qué sé yo. Pero el hecho de sacarlo de allí a mí me enganchó justo por eso. Es como que, mira, está ocurriendo algo que no esperaba de un cómic de Superman. Y además, en el cómo me lo está planteando, me parece una gran manera de comenzar la historia de Up in the Sky. Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Creo que es un inicio fuerte. Va directo. Aparte va directo porque está ese momento, ¿no? Donde cuando se quita el casco y esto, le dicen como es imposible que sobrevivas a esto. Y lo hace. Maravilloso. Sí. Y aparte de eso, de esa presentación de DC, decirte, esto es el universo DC, hay más personajes, no solo es la Tierra. Claro, Esto sí. es DC. ¿Tú cómo lo ves, Ito? Bien, lo veo bien. Creo que es una tentación bastante fuerte, ¿no? Ver cómo Superman, pues, tiene que hacer frente, ¿no? A esa visión idílica, a decir, vale, puedo irme a lo fácil, puedo dejarlo y puedo dejar a la niña, o decir, vale, pues me esfuerzo y voy a seguir buscándola, ¿no? Con el corazón roto, se levanta y sigue buscándola. Creo que me parece una parte bastante emotiva, la verdad. ¿Y tú, Lucas? Combínate la parte de Rand. ¿Lucas? Pues en general, como ha comentado Ramsey, me mola mucho cómo va saltando de un sitio a otro, porque es verdad que la narrativa en general del cómic es rara, es verdad que es rara, porque como que no terminas muy bien de entender por qué Superman está de un punto en otro, pero puedes entender que es como esa búsqueda, ese empeño infinito que tiene Superman de encontrar a la niña, que termina siendo muy emotivo, además verlo en esos diferentes espacios que lo vamos a ver, pues tanto terrestres como cósmicos, algunos originales, otros incluso fuera de su tiempo, como el del Sargento Rock, que a mí es uno de los momentos que me parece más chulos del cómic, está muy guay. También cuando lo vemos con un boxeador llamado Maito, que yo lo estoy buscando por un no, ahora mismo creo que no hay ningún personaje de DC así reconocible, pero está guay esa estructura porque es diferente. Tom King se aprovecha mucho de en Supergirl hablamos como que era muy cinematográfico, como que tenía una estructura muy western, muy de cine clásico. Aquí se aprovecha mucho más de lo que es la estructura cómic para saltar entre mundos y entre espacios, y creo que lo ejecuta bastante bien. Y esas partes le quedan muy emotivas, pero muy épicas al mismo tiempo, y en concreto esa parte es un buen arranque, la verdad. Y aparte de lo que creo que mola mucho es que tú cuando ves, claro, es lo que ha dicho Ramsés, no va a la solución, a la primera solución de Luthor, ese no sé quién. Un rayo Z. Hala, vamos al espacio porque un rayo Z. Te mete ahí DC en vena y te explica luego cómo va la cosa de los rayos Z, de Ran. Te va explicando, ¿no? Pero tú lo ves ahí, mola mucho porque sientes esa conexión con DC. A mí lo que me gusta mucho, a mí es que eso del hecho de que sepas que están comiendo en un mismo universo y no tengan miedo a decírtelo. Porque hay muchos cómics de Batman, por ejemplo, que Batman de Gotham no sale, no te mencionan a nadie, ¿no? Superman incluso también, muchos cómics así, ¿no? De Superman en su metrópolis, no se mueve de ahí, sus villanos y su Lex Luthor siempre. Y aquí no. Aquí vas viendo que va por aquí, por allá. Eso me recuerda mucho, no sé si habéis leído Batman en el mundo, de Bendis, que es también genial, una historia que creo muy divertida. A mí me gustó mucho. Pero te da esa sensación de primeras ya, no vas a empezar, de universo. Vamos con la siguiente parte del cómic que me gustaría tratar. Aguado, por cierto, ha desaparecido, creo que por el problema del micro y la conexión, supongo. Sí.
Bueno, me acaba de mandar un mensaje de WhatsApp, abogado, abandona. O- Pero bueno, nos quedamos con uno menos, una pena, porque la verdad que abogado suele aportar bastante. Pero bueno, estamos 4, que también está bien, ¿no? A verte 4 de lujo, por cierto. Y vamos con la segunda parte, ¿no? La parte del boxeo, la parte de donde Superman lucha contra ese... era el secuestrador, dicen. Creo que llegan a decir que era el secuestrador de la niña, me suena decir. Y esa parte creo que funciona muy bien. Ramsés, ¿cómo te funciona esa parte? A ver, a mí esto más que otra cosa fue cuando llego a este capítulo, entiendo que no se va a tratar de una situación de cómic de Superman normal, en el que va, busca el villano, no sé, como una historia lineal. Y me gusta mucho que esté tirando de referencias de aquí y de allá, porque de hecho, me puse a investigar, porque yo me acuerdo cuando era niño haber visto esta portada del Superman contra Mohamed Ali, que hicieron en el 78, y La mítica. yo decía, es que esto yo ya lo he visto, ¿dónde es? Y es claro, yo me acuerdo haberlo visto de niño en los puestos de periódicos y esto, y que de hecho es como una situación muy recurrente que dicen, bueno, ¿de verdad Superman es el hombre más poderoso del mundo? ¿O de verdad Superman es el hombre más lo que sea del mundo? Y te lo ponen en situaciones en las que te lo comprueban, quitándole sus poderes, poniéndolo en terrenos en los que no son propiamente los suyos, en donde se pueda desenvolver, y aún sin poderes te lo demuestra, o sea, de que de verdad es como pura fuerza de voluntad y pura esperanza de que él va a llegar al final de todo, no importa el qué. Entonces, en esta parte del boxeo, me dio mucho eso y me recordó, y más bien me mandó al pasado. Es como esta escena de Ratatouille cuando prueba la comida y lo regresa a la infancia. A mí me pasó esto, o sea, de regresar y ver los cómics anteriores donde hacían esto con Superman, y fue como, ¡wow! ¡Qué bonito! Fue como un apapacho al corazón. Eh, a pesar de que en la historia, pues, se ve como todo este intercambio de palabras que hay entre el personaje con el que está luchando e incluso hasta los que lo están coachando, es un discurso bien bonito de que dice, es que ya sabemos que esto, cómo va a terminar, ¿por qué lo seguimos postergando? Y dice, pues porque esto es lo que me representa y porque es lo que hace que yo sea Superman. Y fue como así, lagrimita Remy, fue, no sé, no me lo esperaba, y menos en una portada en donde veo que está boxeando, y es como, no te esperas que te suelten un discurso tan potente y que te vaya a tocar así en el corazón, así de esa manera. Quito, ¿tú cómo es esta parte del boxeo? Espectacular. Me encanta, la verdad. Me encanta. Creo que es una parte bastante chula, por lo visual, sobre todo. A mí me flipa ese Superman con los boxers estos de boxeo. Y nada, y es eso, es puro Superman, ¿no? O sea, le quitan los poderes, le quitan todo, y al final, aunque tenga las de perder, va a seguir luchando, no se va a rendir, va a tener resistencia, y al final va a demostrar humanidad, ¿no? Y no va a rendirse porque quiere salvar a la niña y va a hacer lo que sea por ella, y de verdad que es una parte que me encanta, es una parte que me encanta. ¿Y tú, Lucas? ¿Qué opinas de esta parte? Pues ya habéis ahondado bastante en la parte narrativa, ¿no? En esa residencia de Superman. Yo quería ahondar un poquito más en la parte gráfica, como lo aborda aquí Andy Kubert, que es un dibujante que a mí personalmente no me gusta mucho porque es muy de la escuela Jim Lee, ¿no? Esa escuela de la perfección anatómica, del cuerpo físico, de intentar recrear la realidad. Yo no soy muy fan de ese tipo de estilo, pero aquí es decir que nativamente hace un trabajo espectacular, porque me recuerda un montón a lo que años antes hizo, no me sale el nombre, Frank Quitelli, al mostrar lo que es la debilidad de Superman, ¿no? Esas páginas que recordamos de All Star, donde vemos a Superman derrotado, ¿no? Sentado en la silla, donde todo expresaba la capa, la cara y la ropa arrugada.
él recupera ese espíritu de este Superman que parece que está derrotado, ese Superman con la cara abultada, totalmente débil, pero que aún así, a pesar de esa debilidad, que no es algo que solamos ver en este tipo de historias, prevalece, porque es Superman, porque es lo que habéis comentado, la resiliencia, el aguantar ante todo, el tener que salir de esta porque hay que lograrlo, porque tenemos un objetivo que es fijo y hay que salir. Y eso Superman, este segmento tan violento, tan atípico dentro de que Superman funciona a las mil maravillas por eso, porque se sale de la esencia, pero al mismo tiempo la recupera completamente, y creo que es una cosa muy chula. Creo que con lo que habéis dicho, podemos ver una cosa clara, y es que ya llevamos 2 trozos de historia y esto se va a volver a repetir varias veces, de que al final Superman es eso, ¿no? El no rendirse, el siempre seguir adelante, es firme, ¿no? Ese momento donde el otro boxeador se rinde, ¿no? Y Superman, el otro le dice como, no, ¿sabes? Es como, te vas a levantar por mucho que yo te pegue, ¿no? No sé, no te vas a rendir, yo me retiro ya. Ese momento, como una clara demostración, ya es una clara, te lo dejan bien claro desde el momento anterior y te lo van a dejar claro. Superman no se va a rendir para encontrar a esa niña. Va a buscar por cielo, tierra, espacio, tiempo, pero la va a encontrar. Va a luchar por ello y creo que es un mensaje que da todo el cómic, que aquí con el boxeo creo que se queda muy bien, ¿no? Porque al final entre ese cine de boxeo, esas obras de boxeo suelen ser de superación muchas veces, ¿no? Y creo que aquí encaja muy bien con la historia que nos quieren contar. De hecho, hay una frase aquí muy chula que le dice el otro: deberías caer, te conozco. Y le dice Superman: no, lo siento, pero si crees que voy a caer, me parece que no me conoces en absoluto. Tiene diálogos Sí. muy buenos. Tiene diálogos Sí. muy buenos. Vamos con ya la siguiente parte, porque luego aquí ya hemos destripado entera la parte, ¿no? Bien. Vamos con una parte que parece un poco más simple, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Y esta vez vamos a empezar contigo, Lucas. Porque como estás al final y estoy... porque luego se empezó, por ejemplo, con Ramsés y luego Ito, se destripa todo, ¿no? Y llega hasta el final. Entonces vamos a ir variando. Voy variando el orden. Voy variando el orden, ¿vale, chicos? Si os Sí, importa. sí. Vale, Lucas, la parte de donde se preocupa por Lois, ¿no? Esa parte donde está preocupado por Lois, preocupado por haber dejado la ciudad sola, ¿no? De haberse ido al espacio. ¿Qué opinas de esa parte, Lucas? A ver, es un poco el dilema moral que plantea la historia, ¿no? Es como, ¿merece la pena dejar una vida por salvar a toda la humanidad? Porque nos vemos en la historia que como que la Tierra está en peligro o que hay una gran amenaza, pero Superman decide irse al espacio para salvar a Alice, a la niña esta, y es básicamente esa moral, ¿no? Creo que hay una frase creo que es de la Biblia, del Corán, que dice lo de salva a una persona y salvarás el mundo entero. Pues yo creo que esa es la frase en la que define completamente el cómic. Superman corre ese riesgo, sabe que a lo mejor no puede salvarla, pero tiene que intentarlo. De hecho, eso es una frase que luego dice. Y eso es lo bonito, ¿no? Es el hecho de decir, voy a poner mi vida en riesgo, voy a poner en riesgo la vida de todos mis amigos, de mi único amor, de todo, pero merece la pena porque tengo que salvar a esa persona. Y es que muy pocos héroes harían eso, muy pocos héroes serían tan poco individualistas, es decir, de tomar esa decisión. Y creo que esta parte como que viene un poco a reflejar ese miedo, esa incertidumbre, que también es lo que hace humano a Superman, el dudar, porque dudar es inevitable, pero la grandeza de Superman está en el hecho, en que lo hace, ¿no? En que toma la decisión. Más allá de pensarlo y dudarlo, la toma. Y creo que es lo guay a nivel mensaje, a nivel ético que tiene esta parte. Yo lo meto una cosa curiosa, y no sé si os fijasteis, pero había un invasor también cuando va Superman a llamar por teléfono y estáis esperando en, creo, una estación de autobuses o no sé qué era exactamente. O sea, parecía una estación de autobuses de estas que tenemos en... Yo veo la estación de Murcia de autobuses y es muy similar a eso. Versión espacial, ¿no? Y como una Y la taquilla, cabina de ¿no? teléfono, y cuando está esperando para la cabina de teléfono, dime, Lucas. Esto, ¿no? El bicho este... Espérate, no veo. Esto no, que hay un bicho sentado al lado. Es Ah, un, Tiene no- que ser es un dominador. Es dominador, dominador, sí, invasor, no. Invasión era el evento, no invasión, ¿no? invasores. Ahí lo estaba llamando yo invasores. Sí, ese, el bicho verde. Ese bicho, pues a mí me hace muy gracia porque aparece ahí. Y es otra referencia a lo que decíamos antes. Hay mucho DC aquí. Tom King se sí. conoce bien y le gusta meter esos detalles, ¿no? Que no es necesario. Podría haber puesto una alienígena cualquiera y ya está. Pero elige un dominador. Ese detalle es curioso.
Y aparte, bueno, cuando vemos a Lois todo el rato, cuando Superman empieza a pensar en Lois, vamos viendo un montón de villanos de Metrópolis a montones, ¿eh? No pocos. Bueno, Ito, ¿qué opinas tú de esa parte? Bien, también bien. Mola mucho, me mola también cómo van intercalando entre la estación y lo que piensa Superman, en las desgracias que pueden estarle ocurriendo a Lois mientras él está ahí. Por ejemplo, lo de, creo que sale el Joker por ahí, creo que sale Sí. también Lex Luthor cargándosela. Hay un momento que me parece también acojonante, creo, que se imagina a Lex Luthor que dispara realmente a Lois porque Superman no viene, porque Superman no va a venir, no va a ir a por ella porque sabe que se ha propuesto ir a por Alice, sabe que ir a por ella y me parece escalofriante, vamos, o sea, es algo espectacular. Y bueno, y creo que también representa muy bien a la humanidad, ¿no? Porque creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Alguna vez estar preocupado por algún motivo y empezar a pensar, ¿no? Y qué estará pasando en tal sitio y qué estará pasando. Creo que está muy bien, sinceramente. El Joker, sí. Muy chulo todo. Aparte lo humaniza mucho, ¿no? Humaniza mucho Sí, Superman. sí. Pues al final lo hace ver como... No es tan... O sea, tiene miedos. Tiene miedos. Al final, Superman es muy humano, entonces tiene miedos. Y puede ser resistente a las balas, puede ser más rápido que un avión, pero el hecho de preocuparse por sus seres queridos lo humaniza mucho, la verdad. Bueno, Ramsés, para terminar con esta parte, ¿qué opinas tú de esta parte? ¿Qué puedes decirnos tú? Para mí fue la más divertida, la más cómica, porque este momento de que está sentado junto al Dominador, que, a ver, ese es un villano chungo de la Legión de Superhéroes y del evento este de invasión, de hecho lo vimos también en el Arrowverse y todo esto, y de pronto está ahí muy tranquilo, sentado esperando su turno al estilo Beetlejuice. Fue increíble. Y a mí me causó un efecto muy particular esta historia, sobre todo porque al principio es como de, bueno, vas a dejar toda la tierra para salvar a una sola persona y toda esta cuestión moral que te plantean desde un inicio, pero en esta historia te pone también en contexto y en otro punto de vista de que, claro, es que él también se la pasa salvando a Lois. Y a pesar de que por rebote salva la ciudad o combate con un montón de villanos para resolver la situación en Metrópolis, en realidad él siempre está salvándola a ella. ¿Y por qué no nos causa una incomodidad el hecho de que la salve a ella, pero sí a una niña que no conocemos? Porque no la conocemos o porque no es un personaje importante. Y entonces ahí otra vez Tom King hace esto que me encanta, que es ponerte en una situación y sacarte de la zona de confort para enfrentarte a una cosa de, a ver, tengo esto, y a lo mejor no te cuadra, pero ya lo has visto, pero no te has dado cuenta. Y entonces te lo empiezo a poner de tantas maneras que dices, ah, claro, es que esto es lo mismo, pero contado de una distinta manera, pero no lo sientes tan así. Y a mí es lo que me pasa con esta historia, además de ver morir tantas veces a Lois de tantas maneras distintas, fue como, es que es la ociosidad total de, bueno, estás ahí varado en la centralita esta para poder llamarla a ver si está bien y estás pensando todo lo impensable por el hecho de que no sabes cómo está, ni sabes qué está sucediendo en la Tierra, pero dices, aún así no voy a dejar esta cruzada que tengo, a pesar de que tenga como todas estas preocupaciones por la persona más importante para mí. Pues vamos con la siguiente parte, la tengo aquí apuntada, y vamos con mi parte favorita del cómic. Porque yo creo que el que me conoce sabe que hay un personaje de DC que me gusta. Bueno, a mí me gustan muchos personajes secundarios terciarios. Y yo creo que el que me conoce sabe que yo me gusta mucho Sargento Rock. Es un personaje de historias que se crean en No Rat Me at War. Dato curioso, creo que Joe Kubert era el padre de Andy Kubert, ¿no? El padre era Joe, ¿no? Sí. Creo que Joe Kubert era su padre. Pues Joe Kubert es el creador de Sargento Rock.
Y aquí Andy Kubert dibuja al Sargento Rock. Qué bueno. Es un detalle Ese muy dato bueno. No lo sabía. Qué Y bueno. claro, porque yo me acordé que Sargento Rock era una creación de Kubert. Pero claro, veo que Andy Kubert dibuja al Sargento Rock y dije, espérate, creo que eran padre e hijo. Y claro, si no me equivoco, son padre e hijo. Entonces es un detalle muy bueno, ¿no? El hijo dibujando la creación del padre. Así que vamos con esa parte. Ito, empieza tú por aquí si quieres. La parte de la guerra, del Sargento Rock. Bien, pues bueno, yo creo que en general la obra reincide todo el rato en lo mismo. Creo que al final trata de demostrar la humanidad de Superman, al fin y al cabo, ¿no? Mediante diferentes historias. Me hace gracia ver a este Clark Kent o Superman joven, casi nerd, que no tiene experiencia, ¿sabes? No, y la verdad es que es un crossover entre comillas, bastante chulo. También se me hace un poco raro ver a Superman en la Segunda Guerra Mundial, o sea, no le pega nada. Y creo que está muy bien. Y como digo, creo que reincide en lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Tener fe en que vas a conseguir lo que te propones, tener fe en la humanidad, al fin y al cabo. Yo quiero añadir un detalle de esta parte. ¿Sabéis cuando al final Superman se va para el cielo volando? Y el Sargento Rock le dice como algo como me has devuelto la esperanza. Sí. Esa parte es genial. Lucas, ve hablando tú si quieres. Voy a beber un trago de agua. Estoy aquí, tengo la tos esta, perdonadme. Sí, eso es lo que ha dicho Ito, básicamente. A ver, esta parte narrativamente viene a servir un poco al mismo propósito al que sirve la del boxeo. Es, una vez más, reivindicar esa figura combativa, esperanzadora, humanista de Superman. Al mismo tiempo es un segmento que parece completamente fuera de lo que es la narrativa global, porque si os fijáis, ni lo anterior nos conduce a esto, ni lo que pasa después tiene ninguna relación, porque salta directamente a una carrera con Flash, pero es un segmento más que nos intenta pues reivindicar esa figura y también poner un poco el foco en el Sargento Rock como representando la humanidad, ¿no? Como diciéndote, está a la altura un hombre corriente con los valores de Superman que alguien con todo el poder de Superman, ¿no? Porque el Sargento Rock también tiene ese empeño, ¿no? Ese cargo combativo, ¿no? De decir, es una persona totalmente corriente, sin poderes, pero está ahí al frente de la batalla, luchando por lo que cree justo, por lo que cree correcto, y ese paralelismo que se crea con Superman, y al mismo tiempo, como ha dicho Julián, recuperando personajes clásicos que mola verlos un montón en el cómic. Andy Kubert aquí, aunque ya haya dicho que está bastante guay lo que hace, todo ese entorno de guerra, y eso es un segmento que parece fuera del cómic, pero está recordándonos otra vez el mensaje de la historia, que está bastante guay. Te toca a ti, Ramsés. ¿Qué puedes contarnos de esta parte? A mí me tomó por sorpresa que utilizaran esta parte de, tan americana, viniendo después de contarnos unas historias como superespaciales y todo esto. Pero claro, había que conectar con un aporte muy importante y muy interiorizada que tienen los estadounidenses, que es justamente la guerra. Y me regresó también a un par de momentos en los Nuevos 52, en donde yo fui, que fue la primera vez que yo estuve en contacto con un cómic de este tipo, que fue Men of War y G.I. Combat. La manera en la que te cuentan esta historia de Superman fue como... de inicio yo estaba como que muy de esta historia no me va a gustar, porque en general no me gusta como las historias de guerra y todo esto, pero el verlo como al Clark todo bonachón y de pronto que hace estos actos heroicos y cómo reacciona y lo que decía ahorita Lucas, que lo que le dice el comandante al final de la misión, que le dice que le regresa la... ¿cómo es que le dice? Que le regresa la esperanza, una cosa así. Y le dice algo así, Ajá. sí. Sí, ese momento es como de, pues es que claro, o sea, para ellos Superman fue un punto súper importante para la historia estadounidense en tiempos de guerra, porque fue como que esa cosa que ellos tenían, o ese símbolo que ellos tenían en momentos súper duros, en momentos de crisis, en los que ellos decían, bueno,
pero tenemos este héroe que a pesar de que es un héroe de cómics o es un héroe para niños, es lo que nos va a enseñar que no importa qué tan difícil sea la situación, siempre vamos a tener esto aquí, ¿sabes? Y no sé, el arte, de hecho, a partir de aquí fue cuando me empecé a dar cuenta de que iban sembrando ciertas poses o ciertas viñetas de Superman súper épicas y sobre todo esta última, que es para mí de las favoritas de todo el cómic, donde está volando hacia el cielo, es como, wow, es increíble. Bueno, vamos con la siguiente parte ya, ¿no? Creo que ya hemos comentado esta parte, también la hemos desgranado hasta el fondo, ¿no? Aparte, siempre me gusta hablar de Sargento Rock, que es un personaje que siempre mola hablar. Es un personaje, esto es secundario de DC, pero que siempre está por ahí, siempre aparece por ahí. Un personaje que tú, cuando menos lo esperas, te aparece por ahí, ¿sabes? Tiene una aventura aleatoria y luego no vuelve a aparecer hasta 20 años después. Un personaje así, pero a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar de otro momento chulísimo, ¿no? La carrera de Superman y Flash. Creo que es... Yo soy muy fan de Flash, no sé si vosotros también. Sí, así que, Ramsés, mucho. empiezas tú. Ramsés, empiezas tú. A ver, en esta parte es también una incógnita que siempre existe, de quién es el hombre más rápido sobre la Tierra, ¿Superman o Flash? Entonces, por la historia que hemos visto en los cómics, obviamente siempre es Flash. Ha habido muy pocas ocasiones en las que Superman ha ganado, pero no sé, como que cómo se desarrolla la historia en esta ocasión me parece muy curioso y sobre todo vuelvo a lo mismo, el arte de Flash y Superman corriendo por todas partes del mundo, cómo los van siguiendo con las cámaras, etcétera. Tiene unos planos y unos cameos con los demás personajes muy interesantes y que a mí me gusta ver este tipo de historias porque al final de cuentas es de lo que se habla. Cuando estás en estas peleas de niños con tus amigos de quién es más fuerte o quién es más rápido, siempre viene a colación Superman y Flash. Entonces, para mí esta fue una gozada y yo me lo disfruté un montón y sobre todo por cómo se resuelve, de que el Lex Luthor es como sí, yo le voy a apostar porque yo sé que va a perder y cuando se entere entonces no va a ganar y aún así yo voy a ganar y le sale todo mal. Entonces, es una gran historia para mí, me hizo muy feliz. Aparte yo creo que vuelve lo que has dicho tú antes, Ramsés, es muy interesante de que Tom King vuelva a retomar muchas cosas, igual que antes retomaba algo parecido a lo de Superman contra Muhammad Ali. Sí. Este número mítico de Superman contra Flash, ¿no? Ese número mítico de la carrera más grande de todo el tiempo. Es un número mítico Superman y de Flash, ¿no? Es una historia de esas historias famosas, clásicas. Sí. ¿no? Es una de esas portadas famosas. Y creo que vuelve a demostrar su amor por ese universo de DC, ¿no? Claro, y en realidad son referencias que seguimos teniendo con todos los contenidos audiovisuales que se están haciendo, porque lo vimos en Smallville cuando se echa la carrera, que de hecho no vemos el desenlace. Lo vemos también si no mal estoy, creo que es en una de las películas de Snyder, ¿no? La de la Justice League. La de Widow, fuera ¿no? de cine, fue la de Widow, sí. Lo vemos de la poscritos, creo que era. ¿La poscritos era? Sí. Creo que sí. Sí, porque no sale el final, no sale el final. Nunca termina la carrera esa. Ajá, entonces como que ahí siempre te lo dejan para que, no sé, te lo dejan al aire a ver quién tú crees que gana. Pero a mí todo este tipo de guiños me parecen increíbles y sobre todo que vaya jalando de referencias del pasado y de personajes, etcétera. Y como decías al principio, que te muestra lo vasto que es el universo DC, es para mí es muy gratificante verlo en una historia, sobre todo de Superman. Además, aprovechan cuando hacen la carrera, aprovechan para ir presentando. Hay un momento donde pasa por Gotham. Sí, claro. Y sale Batman ahí. Y sí. Entonces tú vas viendo la carrera y es que sigue habiendo DC ahí. Es que para mí es porque hay mucho DC. Sí. Bueno, Ito, continúa.
¿Qué te parece a ti esta parte de Flash y Superman? Muy bien, lo que comentáis también. Mola, lo acabas de decir, me lo has quitado, que me aparece Batman por ahí, por la cara, ¿sabes? Viendo la carrera encima de la cornisa. Y mola mucho, la verdad. Mola un huevo la carrera contra The Flash y Superman. Como pasan también por el mar, incluso. Es una viñeta bastante chula, la verdad. Y a mí me molan este tipo de detallitos, ¿sabes? En plan, enfrentar a los superhéroes y todo eso, la verdad es que me mola mucho. Es lo que habláis, porque es una historia de Superman, pero que también engloba todo el universo DC, ¿no? Que no se olvida de sus otros personajes. Creo que está muy bien. Eso de enfrentar a los superhéroes que dices ahora es muy interesante porque siempre los fans tenemos esa manía de ¿quién ganaría en un combate, este o este? Y Sí. al final del cómic, no sé si os acordáis también, que la niña le pregunta a Superman, oye, y entre tú y Batman, ¿quién gana, no? La niña es como también un Sí, poco nosotros, ¿no? Al Sí, final es... sí, sí. sí, total. Oye, ¿qué pasa con Lucas? ¿Qué pasa con Lucas? ¿Ha desaparecido? Es parecido. No se había desaparecido Lucas. Mira que iba a preguntarle ahora justo. Pero bueno, la niña no le pregunta eso a Superman, ¿no? Le pregunta, ¿quién gana una pelea, tú o Batman? Y dice, Batman, ¿por qué? Le dejaría. Esa parte es muy divertida también. Sí, Yo creo que en general lo que es... Eso al final la niña creo que es un poco también nosotros, ¿no? A veces. Es como cuando Sí, empieza a preguntarle cosas, sí, es como sí. nosotros preguntándole, tío, un fan. Bueno, y no hemos comentado aún que al final de esa parte de la carrera, cuando se lo revela que eso lo está contando la niña, la narradora de de esa parte de la sí. niña. Voy a pedir a Lucas de nuevo, aquí está. El Esa wifi. parte también muy... Bueno, Lucas, estás de vuelta, te toca hablar justo, así que mira. Lucas, ¿Se me se ha quedado oye? como ¿Se me tapado oye la bien? imagen. Porque Sí, se te oye, se te oye, se te oye. Vale, ¿se Lucas, me oye o no? estás ahí, estás ahí. Sí, 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 sí. Te ¿Sí oímos. o no? Alto y claro. Sí, sí, Vale, sí. no sé si me iré en mitad de la charla, pero bueno, la voy a soltar igualmente porque no me estoy esperando, estoy teniendo problemas de wifi. Pero bueno, Vale. lo chulo de esta parte un poco es el tema mitológico, ¿no? Porque hasta el momento anterior hemos explorado la humanidad de Superman a través de ponerle los pies en la tierra, lo del boxeo, lo de la guerra. Aquí lo vemos en tercera persona con una narración distinta, con con cuadros de texto. Sí. Y es lo guay, ¿no? Como que lo vemos en tercera persona. Y pega más duro por por ese hecho de tener la figura mitológica, ¿no? Como si fuera una fábula griega, ¿no? De quién es más rápido, Hermes o no sé quién, ¿no? Como ese recuperar el mito. Y te habla también de lo imposible, del hecho de lograr lo imposible, que va a concluir en la última página de este fragmento, que es cuando la niña está como pensando en quién me va a salvar, estoy totalmente perdida en mitad del espacio, no conozco a nadie, y dice lo de pero Superman, 3 puntos, ¿no? Como pero Superman, no sé, pero Superman puede lograr lo imposible y puede salvarme. Así que una vez más tenemos ya el componente humano que lo hemos visto antes y ahora tenemos el componente mitológico, construyendo un círculo perfecto de lo que es el psicoanálisis de la figura de Superman. Bien, pues vamos a ir con la siguiente parte, ¿no? Te voy a volver a poner aquí en la portada. Haya puesto esa portada de Flash y Superman, homenaje a esa portada grande, ¿no? Y ahora vamos con la siguiente parte. Superman y Clark Kent en el planeta helado. Una parte, la verdad, rara. A mí me sacó. Esa parte debo decir que me sacó. Era. O sea, tenía su significado, pero a mí tengo que decir que es como que no. Siento que estaba ahí, pero nunca te llega a decir, a aclarar qué es exactamente. Yo quiero creer que es la mente del propio Clark, ¿no? Que tiene esa dualidad de Clark y Superman, ¿no? Que van discutiendo, pero vamos a esto. Lucas, empieza tú si quieres. Sí, es verdad lo que has dicho, que se siente como que no terminas de saber dónde encaja esto, qué pasa con realmente todos los segmentos, pero este en concreto es como que no sabes en qué momento como que se han desdoblado Superman y Clark, pero está guay, como mínimo es original, además está muy chulo también a nivel gráfico lo que hace Andy Cooper aquí con este mamut y con todas estas cosas así del planeta de hielo, pero mola por el hecho de eso, de ver una vez más, volvemos a la humanidad de Superman en frente al mito. Como lo separan, es verdad que cuesta un poco discernir la personalidad porque vemos a un Superman bastante frío.
Vemos un Superman muy, muy kryptoniano que no tiene ese valor, pero al mismo tiempo eso nos está recordando que lo que hace humano a Superman es pues haberse criado con los Kent en la granja de Kansas, pues su vida en Metrópolis, su vida como periodista, su vida como una figura humana en definitiva. Y nos dice eso, que Superman, si no, en cualquier otro contexto, Superman hubiera sido, no voy a decir malo, pero no habría sido el faro de esperanza que es, en parte gracias a esa humanidad. Y está guay. Además, la última página me gusta mucho cuando le dice le dice Superman, qué idiotez, y le dice Clark, es esperanza. Y dice el otro, la esperanza es un mito que motiva a las personas para que hagan lo que no es posible. Y eso mola, la verdad. Un detalle que te voy a decir de esta parte, no sé si os fijasteis, pero el traje que lleva ese Superman es más alienígena, por así decirlo, que el traje convencional de Superman. Es como, está un poco más exagerado, ¿no? Tiene que creo que tenían los hombros como algo rojo, me suena. Es como Sí, más como cuello alienígena alto, aún. sí. Es más alienígena, se siente como más fuera de este mundo, ¿no? Sí, ahí. Eso. Es muy curioso ese detalle. Es un detalle tonto, pero te pones a pensarlo y a verlo de la escena, ¿no? Y es eso. Ito, ¿qué opinas tú de esta parte, no? Bien, sí, como decís, está introducida de manera un poco rara. La verdad que sí, que te la meten aquí de repente como si nada. Y no sé, creo que me puedo estar equivocando, pero creo que puede ser. Creo que cuando están separados, Clark y Superman, ¿no? Creo que es la representación de las dudas que tiene Superman, ¿no? Y como mediante el diálogo al final se ve como los dos al final acaban saliendo juntos del planeta, ¿no? Yo creo que al final creo que es ese momento de reflexión, ¿no? De humanidad, de nuevo también, y donde Superman es capaz de aclarar las ideas, ¿no? Y como los dos acaban juntándose para acabar subiendo otra vez y seguir con la búsqueda, creo yo, no sé. Ay, pues ese detalle de la subida de los dos juntos, no me había fijado yo en eso concretamente, pero es muy bueno ese detalle, ¿eh? Aparte, la verdad que ahí, gran punto, has encontrado una cosa chula. Ramsés, esta parte, ha tocado a ti último esta vez. Para mí esta parte, justo como lo que decía Lucas, siento yo que más que otra cosa es como esta batalla que ocurre en la mente, porque a ver, ya habíamos visto en varias ocasiones que Superman se separara en dos entidades desde la era de bronce, por allá en el Crisis Infinita, que justo un guiño del episodio anterior, con Supergirl cuando toma la kriptonita roja, en esta parte de la historia, que serían como los 80, si no me lo estoy, la kriptonita roja lo que hacía era que Superman se separara en dos Supermanes. Ese era como el efecto que tenía al exponerse a la kriptonita roja, era ese. Sí, al Y final acá, 80, ¿no? sí, creo que sí, si no me lo estoy, creo que fue Cuando sale como por el Superman azul y el rojo, ¿no? Creo que cuando sale Superman 87, azul, 88. cuando salen los Supermanes Sí, de colores estos, ¿no? Dices. Sale sí, este pero azul y no este eran los rojo. que son como eléctricos. Ah, no, vale, me estoy confundiendo entonces. Yo me estaba yendo a los otros No, dos. no, no. Yo estoy yendo a los más Son tardíos. de Estos los que eran 90, eléctricos, creo. yo estaba yendo a esos. Vale, sí. Sí, no, esos son del 98, pero los que te digo yo son de Crisis Infinita. Y justamente lo vuelven a hacer en Superman rojo y azul, que es en el 98 y que es esta dualidad, que uno es más como más humano, es más torpe, es como más sentimental, y el otro es más frío, más calculador, etc. Siento que en esta historia lo llevan totalmente al límite. Y también una cosa que me encantó es justo lo que contabas, Julián, el traje, que a mí me da mucho de esta sensación de la Justice League 3000, con un poco del Erradicador, con el traje que llevan Injustice, no sé, una cosa así. Sí. Me encantó, es que el traje es chulísimo, es muy, muy bonito. Y aquí volvemos a ver que Tom King nos da como este discurso entre las dos partes que conforman al personaje y lo confrontan con la situación que tiene,
no sé, para mí esta es otra de las viñetas que más me gustó, fue justamente la que comentábamos, donde va subiendo, que van subiendo los dos juntos, es una pasada. Para mí, yo creo que es de las partes que más disfruté de todo el libro en general. Esta en particular me hizo como esa reflexión de cuántas veces no somos conscientes de que estamos hablando con nosotros mismos, dos partes que están en conflicto por alguna razón dentro de nuestras cabezas, e imaginarlo así es una genialidad. Sí, si me permitís añadir una cosa del dibujo, Sí. creo que me da la sensación de que dibujan a Superman en contrapicado desde abajo, ¿no? Como Más un dios, glorificando, ¿no? ¿no? Lo ha dicho Lucas, más mitológico. Endiosándolo, sí. Creo que lo he dicho bien. Sí. Siempre como, así, como tirado hacia arriba, con los brazos cruzados y como poco a poco, al final acaban juntándose y acaban siguiendo juntos. Creo que me parece bastante bien. Sí. Esos detalles son muy buenos. La verdad que el dibujo de Kubert aquí está muy bien dirigido en ese sentido, ¿no? Sí. Visualmente está muy bien logrado. Lo que quieren que denote es un Superman menos humano, más mitológico, como ha dicho Lucas antes, ¿no? Y Sí, a la vez quieren que total. notes un Clark aún más humano, con mucho miedo, muy temeroso, ¿no? La cueva, ¿no? Pasando hambre con lo del mamut y tal. Y vemos que este Superman no tiene tanto problema en matar al mamut. Es como que hace un comentario de que no le gusta, pero tampoco tiene problema en hacerlo, ¿sabes? Entonces vemos que es un Superman un poco más mito que otra cosa, sí. Es una cosa muy curiosa. Ahora vamos con la siguiente parte. Esta parte es maravillosa. Creo que es mi segunda parte favorita del cómic. La primera es de Sargento Rock. La parte con Darkseid. Empiezas tú, Ito. Bueno, pues está bastante bien. La verdad que siempre mola ver a Darkseid dibujado. A mí es un personaje que visualmente también me gusta mucho. Y creo que también creo que aquí se intenta contrastar, ¿no? Como Darkseid es todo lo contrario de Superman, ¿no? O sea, es un ser sin alma, sin ningún tipo de humanidad. Y luego está Superman, que está todo el rato demostrando, pese a sus imperfecciones, que también tiene un componente humano. Y cómo lo reta, ¿no? Creo que también está bastante bien. Cómo reta a Darkseid a Superman y le hace dudar, ¿no? De sus valores éticos y su manera de actuar. Creo que está bastante bien. Moviéndose todo el rato por el lado de la moralidad, Tom King, ¿eh? Sí, es una cosa que a King le gusta mucho tocar. De hecho, el momento donde llega Superman con el enfermo, ¿no? Y cuando termina con el enfermo y nunca te dejan. A ver, luego te enteras de qué ha pasado, pero al principio que no te dicen qué ha pasado y te dice Darkseid, ¿lo has hecho? Y dice Superman, sí. Y se pone, ¿y cómo sé que no me mientes? Y dice, pierdo tus ganas, Darkseid, pierdo los dos sentidos, ¿sabes? O algo se le dice. Ese momento es espectacular, ¿eh? Cómo hace a Superman o tener que elegir entre o matar a alguien o mentir, o no cumplir una promesa, ¿sabes? Entonces, ese momento, Darkseid ahí actúa de villano y vemos al Darkseid malo. Pues ese Darkseid desalmado, ese monstruo, porque Darkseid al final es. Es eso, es malo y es un. No es bueno, le gusta ver sufrir a la gente, no le gusta el sufrimiento. Y creo que está muy bien representado Darkseid. ¿Qué opinas tú, Ramsés? A ver, esta historia es como esta dicotomía que tiene el universo DC, que de hecho es lo que vimos en esto nuevo que se está publicando ahora en Panini, que es el All In. Justo ahí nos explica que Darkseid es completamente el lado opuesto de Superman. Es como la ecuación a esto, pues, toda esa parte negativa, por decirlo de alguna manera, no es negativo, pero pues sí, el antagonista, y del otro lado tienes al Boy Scout, el que siempre es bueno, y entonces esta parte en la que se lo saca de encima con decirle, justo con lo que dices ahora, de que le pregunta que si lo mató, y le dice que sí,
y que a final de cuentas lo que hace es decirle, mira, tú ganas por la vía que quieras, pero tú ganas. Y ya después que te das cuenta qué es lo que hizo, es como de qué ingeniosa manera de darle la vuelta a esta cosa de villano que es soy malo porque sí, o porque es mi función en la historia, es mi función, para eso fui creado, y la manera en la que le da la vuelta es que no siempre se va a resolver todo conflicto con una situación violenta o de golpes o una batalla épica o una cosa así súper complicada de narrativa, y tienes este recurso que es muy fácil de usar y que es como, claro, porque este tipo también, o sea, es súper fuerte, es súper veloz, es todo, pero también es muy listo. Y aquí lo deja bien claro del cómo resuelve las situaciones. Te voy a decir aquí una cosa que acabas de decir. Lo que has dicho de que es un personaje que es malo por naturaleza, ¿no? Volvemos a otro villano. Ya hablamos en el otro de Supergirl de que el malo era malo y ya, era un malo y que le gusta hacer maldades. Aquí tenemos el mismo caso con Darkseid, ¿no? Sí, Está sí, ahí total. para molestar al protagonista, para hacerlo un poco sufrir, ¿no? Igual que Creme en Supergirl está todo el rato haciéndolo sufrir, ¿no? A Supergirl va de un lado para otro, le hace el perro, ¿no? Igual que Creme en Supergirl, pues aquí vemos otra vez un villano así, ¿no? Frío, malo, que disfruta el sufrimiento, ¿no? O incluso sádico, por así decirlo. ¿Tú qué Sí, opinas, sí, Lucas, de esta total. parte? Pues estoy muy de acuerdo con lo que decís, has dicho de este Darkseid como una figura malvada en su conjunto, o sea, una maldad maniqueísta, porque yo veo esta parte de nuevo volviendo a la mitología, venimos de una parte más humana con lo del Clark Kent y de nuevo en este segmento volvemos a la parte mitológica en el sentido de que Darkseid aquí es el demonio, es para renacer, para que Superman pueda volver a ese statu quo de perfección, de salvar a la niña, de ser el héroe por antonomasia, primero tiene que descender al infierno, como un Born Again de Superman, ¿no? Y ese enfrentamiento, ese cara a cara, es lo que habéis dicho antes, el opuesto de Superman, el diablo mismo, Darkseid, el mal encarnado. Y está guay también porque esta especie de bicho con el que él se encuentra, el que tiene que matar y tal, esta especie como de rana que es muy libre, a él lo llama Ángel, de nuevo volviendo a la figura mitológica, ¿no? Sí. Al ser perfecto de la mitología abrahámica, opuesto al demonio que es Darkseid. De nuevo, ese punto mitológico está muy bien pensado por parte de King y la verdad es que mola mucho. De hecho, eso que has dicho del diablo, cuando Superman le cuenta ese cuento al alienígena, ¿no? Describe a Darkseid como el diablo. Lo llama el diablo. Literalmente, sí. Dice que entra al infierno, se pelea con los demonios y luego se enfrenta cara a cara al diablo. Y lo cuenta así. Aparte hay un par de cameos de esas altas, estos altos líderes de Darkseid, que no sé cómo, los generales estos de Darkseid. Estaba creo que Canto, creo que estaba Canto, ¿no? Puede ser. Y había dos más, creo. Salen un par de estos secuaces de Darkseid, de estos importantes, ¿no? Sí. ¿Sale Canto, puede ser? Sí, ¿no? Sí. ¿Se llama Canto? ¿O cómo se llama el de la izquierda? Ni idea. Es que creo que se llama Canto, creo. No me acuerdo el nombre, búscalo un momento. Voy a mirar un momento. Sí, Canto este. Y los otros dos. Entonces, está curiosa esa parte. Y si ninguno tiene nada que añadir, vamos con la siguiente parte, ¿no? Pues claro, pues llevamos ya 1 hora y 10, ¿eh? El cómic está dando para mucho. Al final es un cómic que tiene muchos detalles. Porque parece, de primera es un cómic cortito, tú lo ves enseguida. Pero empieza a echar ojos de detalles y los detalles son maravillosos para comentar. Es un cómic que hemos elegido bien para comentar, ¿no? Sí, aunque ahora ya sí, estamos total. estamos en la recta final ya. Vamos ya con la última parte, ¿no? Esta es un poco más larga que el resto, que es ya la invasión alienígena y el rescate de la niña, ¿no? Ya lo que es el tramo final, ¿no? De la historia. Empieza Ramsés mismo. A ver, esta parte ya fue como un poco más cohesiva y un poco más cómic de Superman Habitual. ya más común. Me parece
la primera parte, que es donde está como solo la narración y vemos viñetas de Superman haciendo cosas, me parece que es como todo el cómic al estilo americano hecho 4 o 5 viñetas, 4 o 5 páginas. Representa como toda esta parte de la vida diaria, de la vida en la ciudad, de los superhéroes en la ciudad, de cómo se vive, de pronto rescatar esta cosa de que también, que pues, los superhéroes también son humanos y tienen que comer y bueno, llevan una vida medianamente humana, que Superman no es humano, y me dio... Sí, me encantó la viñeta esta donde están comiendo hamburguesas. Viñeta maravillosa. Batman y la Trinidad. Para después ya prepararte para darte ese golpe así con la invasión alienígena y fue de, espera, ¿qué está pasando? Es como de pronto te pone así a un montón de héroes cayendo por toda esta invasión súper bien orquestada hasta que se resuelve, y la manera en la que se resuelve es como, claro, o sea, él no se rindió hasta este momento. Y a pesar de que la historia no fue lineal ni nada, y no tenemos un villano claro, o sea, nunca te ponen así como en situación de, es que voy a raptar a la niña porque tal, dando una explicación burda o lo que sea, al final de cuentas llegas al punto en el que la trama se resuelve después de haber pasado por todos estos capítulos que te llevan a lo largo de toda la historia de los cómics de DC. Entonces, yo creo que en este caso no pudo haber una mejor manera de haber terminado esta historia que al mero estilo del cómic americano en su máxima esencia. Yo voy a decir que hay un detalle que me gusta mucho, ¿no? Que es que se omite toda esa parte de Superman vence al villano. Pasa. Sí. Y ya se levanta Batman, empiezan a hablar toda la liga, ¿no? Ha parado los robots, ¿qué ha pasado? Ha sido Clark, ¿no? Dice Batman, sí, es Clark. ¿Ha ganado? ¿Cómo? No lo sé, solo sé que es Superman y que ha ganado. Esa parte es muy buena, es como que todos tienen esa confianza en Superman, ¿no? Es como. Aparte, Superman lo tienen tan asumido, ¿no? Lo tiene como muy asumido, ¿no? Ese de que en un mundo ahí, pues bueno, siempre hay alguien que viene Superman, resuelve el problema. Santa Pascua, ¿no? Aunque normalmente eso suele ser Batman, ¿no? Ese que resuelve el problema de todo. Esto me hace mucha gracia que justamente el comentario lo haga Batman. Porque normalmente siempre es, ¿por qué lo ha hecho? Soy Batman. Y ya está. Batman soluciona las cosas así, no porque es Batman, porque es Batman. Y aquí es con Superman. Ese detalle está muy gracioso. Y aparte, otra cosa que me encanta es que hay muchos cameos de personajes. Está Strange por ahí, ¿sabes? Personajes Shazam, así. Shazam sale. Zatanna sale, ¿verdad? La cosa del pantano sale también por ahí. Supergirl, Nightwing. Sí. Batwoman, creo que no iba a salir, pero se le menciona, por ejemplo. Hay muchos personajes que van saliendo por ahí y se van mencionando. Entonces, esa parte está muy chula. Ito, ¿qué tienes que contarnos tú esta parte de la invasión alienígena? Bien. Creo que al final es un resumen de toda la obra, ¿no? En plan, lo que hace Superman, al final, lo hemos estado comentando durante toda esta hora y al final, como, bueno, eso. Haciendo una historia de Superman sin olvidarse del universo donde está. Creo que es una parte que está bastante bien. Y no sé, Lucas. Lucas, comenta, puede. Pues es lo que ha dicho Ramsés, es el gran colofón final, la gran batalla, que se adapta a la narrativa típica del cómic americano, pero al mismo tiempo la reinventa al hacer lo que habéis dicho, que no tiene un villano concreto, no vemos la resolución, porque es que no importa la resolución, lo que importa es la figura de Superman, su relación con la niña y tal. Y yo quería destacar algunos momentazos de esta parte, que también tiene una narrativa rara, como de saltos en el tiempo, pero me gusta un montón cuando está encadenado Superman, están en estas cadenas y le dicen, son irrompibles. ¿Sabes lo que significa irrompible? Y Superman dice, no lo sé.
y procede a romperlas. Es que eso, es que te lo dice todo, Sí, eso, sí, sí. me parece brutal. Es ese A mí me mensaje, gusta es ese mucho mensaje, ¿no? el De mensaje. no se va a rendir, no se va a rendir ante nada, ¿no? Ese mensaje que tiene toda la obra de no se va a rendir, ¿sabes? Da igual los obstáculos que hay en el camino, que es Superman y los va a superar. Es Y maravilloso. también tiene el que para mí es el gran momentazo del cómic, que es cuando le está hablando a la niña, está hablando con ella, y tiene esta página de Batman y Superman en la que la niña le pregunta quién ganaría en una batalla, Batman o Superman. Y Superman lo tiene clarísimo, dice Batman, y dice, ¿por qué? Porque le dejaría ganar, porque le hace feliz. Porque a mí lo que me hace feliz es estar con mi perro, con mi familia, y estar contigo, hablando contigo y saber que estás bien. Es que en una página te definen perfectamente a Superman a través de un chiste, pero que funciona a las mil maravillas. Sí. Para mí es el momentazo del cómic, la verdad. Sí, aunque yo aquí veo un pequeño problemilla, y no es cosa del cómic ni que esté mal escrito, pero es que el hecho de que Kubert dibuje un Superman tan, ¿sabes? Parece serio, ¿no? Cuando tú lo ves, como está dibujado Superman, las facciones, parece más serio. Entonces ese momento de broma, ¿no? Es como que yo en mi cabeza me lo imaginaba como un Superman muy serio, ¿no? Porque todo el cómic con un Superman que dibuja Kubert, que dibuja un Superman, bueno, la portada, mirando, épico, ¿no? Un Superman épico, así muy endiosado, ¿no? Entonces no me imagino con esos momentos así graciosos. Me cuesta un poco eso, pero que no es cosa de que el cómic esté mal, ¿sabes? Es una cosa que es un detalle que a mí se me hace un poco raro, ¿no? Pero eso es porque está con la niña y tiene que Sí, tirarla un no, poquito, pero porque la pasa que fatal no. y la Pero entretiene. queda raro por el dibujo de Kubert ese momento, ¿sabes? Bueno, No es porque esto, me refiero que es lo típico que haría Superman. Es lo típico. De hecho, el cómic tiene varios momentos de comedia que le pasa lo mismo. Es como lo de Kubert, para mí es como que queda raro, ¿sabes? Un Superman al final tan épico, tan, ¿no? Eso has dicho, casi divino, ¿no? El diseño que le pone así siempre arriba, ¿no? Y a la vez que tengas momentos así graciosetes, no me he quejado el dibujo de Kubert de Superman, ¿sabes? Pero como tal, pero está perfecto, ¿sabes? El momento es muy bueno. Ese momento con aparte es la típica respuesta al quién ganaría entre Batman y Superman, no esa que nos hacemos siempre nosotros. Sí. Eso también lo respondemos, por cierto, esto se responde en el... Esto lo dijo Roxo ya cuando hicimos el podcast del Batman de Scott Snyder, que espero que lo hayáis visto ya, o si no, corred a verlo ya. Cuando llegamos al final del juego, es cuando Superman, con la toxina esta del Joker, se enfrenta a Batman con todo el poder, ¿no? Y ahí tuvimos la respuesta a quién ganaría entre Batman y Superman. Un Superman desatado totalmente, por cierto. Ahí sí que era un Superman que no se dejaría ganar. Y pues eso de Batman y Superman es como una confrontación que siempre tenemos los fans la manía de preguntarnos. Y que se ha hecho varias veces, porque al final es una confrontación que la gente quiere ver, ¿no? Mira, Injustice es literalmente un cómic que es toda la trama basada en esa confrontación. Sí, total. Entonces, hay como siempre ha habido mucha expectativa con esa confrontación, ¿no? Y que lo soluciona así tan rápido con esa comedia, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pues como, sí, ganaría él, ya está. Creo que ese momento funciona muy bien. Y luego el momento del alienígena. Sí, Lucas, sí. No, eso que digo, que me gusta esa humanidad de Superman, como que dice, ganaría él, ya está, es que no me lo planteo porque no tengo esa necesidad de combatir con él, ¿no? Me mola eso. Sí. Y luego el momento del alienígena donde va con la niña, él le dice, ¿le prometiste que le ibas a curar? Sí. Esa parte también está muy chula, creo. Esa parte a mí, pues al final el alienígena dice su final feliz, ¿no? Pues tú cuando ves lo de Darkseid te quedas con la duda de, ¿lo habrá matado? ¿No lo habrá matado? ¿No? Y luego te lo resuelven ahí. Y le prometió curarlo y lo cura. Ese momento también es chulo. Y además tiene una frase mítica también esa parte, ¿no? Que es cuando despegan de ese planeta y le dice, ¿y vas a ayudar a todo el mundo? Y dice, no, pero lo voy a intentar. Es que es otra cosa que me mola del cómic. Tiene frase mítica tras frase mítica. Y te vas hablando de ellas siempre. Y luego creo que ya podemos ir ya ahora sí al final del cómic, ¿no? A ese final donde la niña le dice como... Normalmente te preguntará, bueno, te haría una pregunta, ¿no? Y claro, y se piensa, ¿por qué no me pregunto? Porque te preguntarás por qué no te pregunto que por qué más te salva a mí y no al resto de gente y no sé qué, no sé cuánto. Se dice, pero no te voy a preguntar porque ya sé la respuesta, ¿no? Porque eres Superman. Ese momento es precioso. ¿No sé qué os parece ese momento a vosotros?
Sí, Sí, es justamente uno... lo iba a comentar, me parece espectacular. Los dos abrazados, el Superman, el sol cayendo. Mm. Buenísimo, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Ramsés? Sí, para mí fue lo que comentaba al inicio, es como una manera muy buena de terminar esta historia y es que el final estaba allí, o sea, y todo esto, todo el viaje que se avienta con la niña a través del espacio y todo en lo que llegan a la Tierra y el montón de preguntas que hace, es que es un niño tal cual. No es como, sí, salvó al niño y de pronto ya está en la Tierra. No, le das ese momento porque en realidad la que causó que toda esta historia fuera posible fue la niña, era el vehículo de todo lo que estuvimos leyendo a través de estos 12 capítulos y me gusta que le hayan dado ese espacio a esa voz que a final de cuentas somos nosotros, como lo dices desde hace un momento, Julián, de todas estas preguntas ¿y cuál es tu Robin favorito? Y tienes novia y no sé qué, entonces es como, y es que los niños son así, es como, y es que no paran, y hasta que aterrizan en la tierra y la dejan, es como una tras otra, tras otra, tras otra, y no sé, es una manera muy bonita de terminar la historia. Sí, yo creo que también que bueno, y tú habla. es como un final cíclico, ¿no? Porque acaba al igual que empieza, ¿no? Porque digamos que creo que toma la decisión, ¿no? Cuando está en la granja, puede ser, ¿no? Con Lois. Bueno, creo que va seguido, pero creo que me parece bonito. O sea, toma la decisión con una puesta de sol y justo termina en una puesta de sol. Creo que son detallitos que molan. Ese Si no detalle, me equivoco, ¿eh? sí, ese detalle es muy parecido al que vimos ya en Supergirl, ¿no? El de Supergirl. Sí, Sí. Don King, sí, a Don King le igual. gusta mucho ese cíclico, ¿no? Porque empieza con un tipo, con una página concreta, en plan una estructura concreta, la página, ¿no? Dibuja de una manera concreta y luego al final es lo mismo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Esa cosa, esos detalles molan mucho, la verdad. ¿Y tú, Lucas, qué opinas del final? Pues sí, poco más a lo que habéis dicho ya. O sea, me gusta mucho, sobre todo lo de cuando le dicen lo de eres Superman, porque remite a cuando la niña estaba atrapada después de la carrera de Flash y decía, no puedo salir de aquí, me voy a morir aquí, no sé qué, pero Superman, pero Superman, pero Superman. Y aquí dice otra vez lo mismo, eres Superman. Una palabra que te define todo lo que necesita ella, esperanza, ayuda, un amigo. Y en definitiva es eso, Superman, es el paradigma de lo que nos quieren contar. Y ya está. Sí. Quiero destacar también una referencia que hacen a la Silver Age, creo que es, o la Golden Age, que en uno de esos orígenes del Lex Luthor, donde le tenía rencor por lo del pelo. Sí. Se culpaba de estar calvo. Y aquí vuelve la niña le dice, ¿es porque, ¿es porque está calvo por tu culpa? Y dice, puede ser. Es buenísimo. Por cierto, me quedé flipando la vez que leí el niño ese que Caput, porque se piensa que Superman es tan triste. Joder, Dios mío. ¿Sabéis al El que principio se del lanza. cómic? Sí, que ¿Sabéis se de lanza lo que un... habla? Sí. De hecho, eso creo que es, porque a mí me suena de cuando de una vez están en clase en el instituto, en clase de lengua, y la maestra nuestra, no me acuerdo cómo llegó a hablar, dijo que cuando se estrenó la película de Superman en el 78, salían noticias de algunos críos que quería que con eso de un hombre, ¿sabes? Lo de podrás creer que un hombre puede volar, se lanzaban por la ventana. Una cosa hostia, chungo, ¿sabes? Y aquí me acordé de eso. Esa escena del niño tirándose que es, hostia, que es fuerte. Es fuerte la escena, es fuerte. Es muy fuerte, sí, sí. Sí, no. Eso Le me meten ahí recuerda- como si no pasa nada, ¿sabes? Eso me recuerda cuando en los dibujos animados de los Cuatro Fantásticos quitaron a la Antorcha Humana porque decían que les daba miedo que los niños saltaran por las ventanas gritando llamas a mí. O se prendieran fuego. Claro, sí. Hostia, no, peligro. Pues ha quedado una charla chula, ¿eh? Yo me lo sé muy bien, nosotros. Sí.
Muy larga. Entonces, la semana que viene, ¿qué hay? Larga de lo que esperaba. La semana que viene, bueno, estamos mirando lo de Javier Rodríguez. Uf. Así que, chicos, vamos a despedir este programa por hoy, ¿vale? Muchas gracias a los que habéis estado viéndolo hasta el final. Y tenemos aquí estos invitados de lujo, que son un lujo. Y también muchas gracias a vosotros, a Ramsés, a Ito, a Lucas por venir, a Aguado, que no está aquí, pero ha venido también, hecho el esfuerzo. Y de verdad, muchas gracias a todos. Porque estoy con la tos, estoy malo. No se va el De resfriado, hecho, No se va. no, de verdad, llevo 2 semanas con el resfrieste y estoy con medicación y todo, es horrible. Eso mañana voy al médico nuevo. Pero bueno, muchas gracias a todos y de verdad, un placer y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, Hasta nos vemos. luego. Chao.